Ahora acompáñame al capítulo 5 del libro de Romanos. Vamos a considerar los versículos 6 al 11 en esta mañana. Como la mayoría entiende, aprender la jerga o palabras particulares de un grupo es necesario para formar parte de una comunidad. En la escuela tienden a formarse grupos por afinidad, por afiliación a un equipo o incluso por popularidad. Y hay también grupos que se forman de acuerdo a una jerga. En inglés se dice algo como: si no estás familiarizado con la jerga, quedarás fuera del circuito. Basta ver que grupos y comunidades como la policía tienen sus propios vocablos y tienen sus palabras particulares. En la policía, por ejemplo, se mencionan palabras como código 8, código 11. En jurisprudencia, los abogados usan palabras y términos legales para referirse a casos particulares. En la iglesia tenemos una jerga y un vocabulario muy distinto al que se usa, por ejemplo, afuera de ella. Y incluso los jóvenes y los adolescentes tienen también su propia jerga. En inglés mucho más. Incluso los militares también usan acrónimos para que puedan entenderse entre ellos. Es decir, que el lenguaje sirve para transmitir información y esta a su vez también crea grupos y comunidades. Pablo aquí en Romanos, en el capítulo 5, está usando una jerga específica para familiarizar a su audiencia con el Evangelio. Muchas de las palabras que vamos a ver a continuación y que se encuentran en la extensión del capítulo 5 son familiares para el creyente. Pablo está usando una gramática del Evangelio para transmitir las mejores noticias del mundo, la salvación. Y muchas de esas palabras, por ejemplo, contenidas en este capítulo, es la justificación, la propiciación, la condenación, la reconciliación. En adelante va a agregar expresiones como resurrección, gracia, amor de Dios, sustitución, obra del Espíritu Santo. Palabras que dan forma a nuestra visión del mundo, pero que a su vez construyen una comunidad, la comunidad de fe de los creyentes. Entonces, entre los versículos que vamos a considerar la mañana de hoy, vamos a ver una cantidad de términos increíbles. Basta que solo escaneemos a simple vista los versículos de 6 al 11 para darnos cuenta de eso. De esa manera, Pablo nos está dando un resumen de dónde hemos estado en cuanto al argumento que él ha desarrollado hasta ahorita y hacia dónde vamos a proyectarnos con la argumentación que él va a continuar desarrollando a continuación. Específicamente, entre los versículos 1 al 11, que es la predicación de la semana pasada, y esta, él nos enseña sobre las bendiciones de ser justificado, solo por la fe, y de esta manera es como vamos a ser encontrados justos. Así que habiendo él expuesto, previo a este capítulo, la necesidad de ser justificado y habiendo declarado el camino de la justificación entre los capítulos 3 y 4, ahora Pablo se va a deleitar en las glorias de la justificación. Hermano que estás con Cristo, la predicación de esta mañana tiene un aspecto de festividad. Pablo, de acuerdo a cómo él va a desarrollar estos versículos, está diciendo a la audiencia y a la comunidad cristiana que ya está familiarizada con su vocabulario, que se unan a la festividad, que se unan a la celebración de ser justificados. Y hermano que no estás con Cristo, por favor no te sientas mal, porque aunque lo que vamos a considerar es una apuesta a una celebración cristiana, Pablo también está diciendo a los no creyentes que se unan a esta celebración, que se reconcilien con Dios, porque Él a su debido tiempo ha muerto por los pecadores y ha muerto por ti. Creyente, celebra las bendiciones que vamos a desarrollar. Inconverso, arrepiéntete y únete a la celebración que los que ya estamos con Cristo estamos gozando.
Él está diciendo, celebra las buenas noticias. Vamos, celebra las buenas noticias. Y esta celebración culmina en el verso 11, el último versículo que vamos a considerar, donde Pablo va a decir que nos regocijemos en Dios mismo. En otras palabras, Él nos está ayudando a disfrutar de Dios aquí. Porque hay una diferencia entre ser cristiano y otra, gozar de Dios. Así que en Romanos 5, Él presenta un regalo maravilloso de Dios para el creyente. Y nos va a hacer la pregunta, ¿amamos a Dios? ¿Nos regocijamos en Dios? ¿Celebramos las buenas noticias y victorias de Dios a través de Jesucristo? Pablo está irradiando va a irradiar una alegría y una emoción cristiana contagiosa debido a lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Y deberíamos unirnos a esta celebración del Evangelio. Así que, hermano, por favor, acompáñame al capítulo 5, versos 6 al 11 del libro de Romanos. Dice la Escritura, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Mientras leemos esto, por favor, escucha la forma en la que él está redactando esto. Siempre con una alegría. Imagina a Pablo diciéndote esto en la mejor actitud. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. ¿Y saben qué? No solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Oremos. Padre eterno, buen Dios, gracias por la oportunidad de poder congregarnos y de poder formar parte de esta comunidad de creyentes justificados. Gracias, Señor, porque a tu debido tiempo justificaste a los pecadores que merecían el castigo del infierno y ahora estamos del lado de los justificados y de una comunidad de fe que no se jacta en sí misma, sino que encuentra regocijo en Dios. Gracias por darnos la bendición de poder ser parte de tu familia. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder considerar tu palabra y te pido que nos recuerdes que debemos celebrar las victorias de tu Hijo Jesús y que ellas se vean reflejadas en nuestras vidas. Oro también por las personas que no han entregado su vida a ti. Oro por aquellas personas que te odian con todo tu corazón y que están siguiendo una vida de deseos personales. Oro por aquellas personas que han decidido seguir los deseos de su corazón y no han entregado su vida a ti. Señor, te pido que por medio del texto ellos puedan comprender que necesitan de ti, que necesitan entregar su vida a ti, que necesitan estar reconciliados contigo. Oro de que el Evangelio pueda ser predicado, que los creyentes sigamos celebrando y que los inconversos puedan unirse a esta celebración. Por favor, Señor, ayúdanos y te pedimos que podamos poner en práctica lo que en este día vamos a aprender. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Así que lo que tenemos delante es una clase de celebración oral. Lo que él está desarrollando aquí es una invitación para que nosotros nos unamos a esta celebración. Hay quien dice de que Pablo es un hombre de argumentos y es un hombre de litigios, que por otro lado no podría comparársele con un hombre como el apóstol Juan, porque Juan solo predica de amor. Pero saben, no creo de que esa sea una comparación demasiado justa, porque si bien Pablo
ha atacado de manera directa y tajante al pecado y al pecador, Él también muestra sutilezas del amor de Dios a través de la predicación del Evangelio. Y el capítulo 5 es una muestra de ello, porque nos está mostrando cómo Dios muestra su amor. Y dicho sea de paso, es el tema de la predicación. De la forma en la que Pablo está redactando el capítulo 5 y particularmente los versos del 6 al 11, estamos viendo de que Él muestra su amor por medio de compartir las buenas noticias. En esta oportunidad le está diciendo a la comunidad de fe de que se unan a la celebración, que se unan a la festividad de celebrar lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, pero que también a los no creyentes se reconcilien con Dios y que se unan a esta celebración. Por lo que, a efectos de una mejor comprensión, vamos a desarrollar este capítulo 5 de 3 formas, y que por cierto se derivan del título. Dios muestra su amor a los pecadores y a los creyentes a través de 3 bendiciones. Es decir, de que vamos a considerar 3 bendiciones de la justificación por la fe. El primero de ellos es que nosotros vemos manifestado el amor de Dios en que Dios muestra su amor como ningún otro. Y ese es el primer punto. Entre los versos 6 al 8 vamos a ver de que Dios da su amor como ningún otro. El segundo punto que vamos a considerar es que Dios muestra su amor a través de la garantía de la salvación final. Los versículos del 9 al 10. Y el último punto es que Dios muestra su amor a través del regocijo en Él mismo. Y es el verso 11. De nuevo, un amor como ningún otro amor. Versos 6 al 8. Garantía de la salvación final. Versos del 9 al 10. Y el regocijo en Dios mismo. Versículo 11. A su vez, vamos a ver de que Él va a presentar 2 verdades sobre la grandeza del amor de Dios. Y a su vez también va a presentar 2 aspectos positivos de la salvación. Así que acompáñenme al verso 6. Dice Pablo, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Él, después de lo que desarrolló la semana pasada respecto al Espíritu Santo, Él nos está diciendo de que formar parte de la comunidad de la fe es una experiencia dinámica. Él nos está diciendo de que cuando la gente pone su fe en Jesús, la gente puede disfrutar del regalo del Espíritu Santo. Aquí vemos que el Espíritu del amor de Dios es un regalo y una muestra de su amor para con los pecadores. Así que nosotros que hemos recibido este amor y que hemos recibido al Espíritu Santo, ahora somos capaces de amar a Dios y de también amar a nuestro prójimo. En los versos 6 al 8, Él dice de que el amor de Dios está ligado a la obra redentora de Dios por medio de Jesucristo. No podemos medir el amor de Dios de acuerdo a nuestras circunstancias terrenales, económicas, personales y laborales. Esa no es una forma de medir el amor de Dios. Vamos a vivir una vida frustrada si creemos de que el amor de Dios se ve reflejado a través de eso. Los que ven la venida de Jesús como una prueba del amor de Dios jamás dudarán de la firmeza de su devoción, cualquiera que sea la circunstancia. Pero los que vienen a Cristo buscando satisfacción personal y éxito laboral, pensarán que su felicidad o bienestar emocional es la evidencia del amor de Dios. Y por lo tanto, cuando vengan pruebas y su felicidad se esfume, podrán pensar de que Dios los ha abandonado. De modo que Dios muestra su amor en que Él presenta la obra que ha dado a los seres humanos como ningún otro. Y Él está diciendo acá de que debemos evaluar el amor de Dios de acuerdo a la obra expiatoria de su Hijo. Mire lo que dice, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Lo que Él está diciendo es que Dios envió a su Hijo a su debido tiempo, en el momento de nuestra mayor desesperanza.
y nuestras vidas son testimonio de ello. Dios, en el plan infinito que tenía para con pecadores culpables, envió a su Hijo para que muriera por ellos. Y contrario a lo que se pueda decir de Pablo, él también es un escritor de amor. Miren la forma magistral en la que él nos está manifestando el amor de Dios. De hecho, un teólogo llamado Leo Morris dice de que deberíamos reevaluar la forma en la que leemos los escritos de Pablo, porque 75 de las 116 veces que se menciona la palabra amor en el Nuevo Testamento se atribuyen a Pablo. Así que él está declarando, Pablo, de que el amor divino de Jesús es un hecho del amor de Dios. La cruz de Jesús es una muestra de la justicia de Dios. Y Pablo declara que el amor divino se mostró en la cruz. Esa es la prueba fidedigna de que Dios ama a los pecadores. Esa es la prueba suficiente para nosotros de que Dios nos ha amado. No la adquisición de imperios, la adquisición de más riquezas o la realización de muchísimos sueños. La prueba más grande del amor de Dios y cómo Dios muestra su amor en este pasaje particular es que Él ha entregado a su Hijo y que muestra su amor como ningún otro. Ahora, en esta parte, Él va a subrayar dos verdades. Continuemos la lectura. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya alguien que se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, nuestro Dios no es un ser distante ni remoto. Él está lleno de amor y está personalmente involucrado en la salvación de los pecadores. Así que ahora Él se propone a probar eso. Él dice de que una de las dos verdades que se subrayan sobre la grandeza del amor de Dios es que el pago de la cruz debe ser considerado como una prueba fehaciente de ello. Él dice en el versículo 8, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es una de las verdades que subrayan el primer punto. Dios muestra su amor a través del costo de la cruz. El amor de Dios no era un tipo de amor sentimental. Dios no solo dijo que amaba a los pecadores, Él vino a la tierra, se hizo ser humano, se hizo semejante a nosotros y murió y pagó la muerte que nosotros deberíamos haber pagado. La grandeza del amor de Dios, y es una de las verdades del primer punto, es que está ligado a la obra objetiva de Jesucristo. Y ahí se muestra el costo del amor de Dios a través de la cruz. No solo era un hombre, no solo es un ser de palabras, es un ser de acciones. Dios mismo está bajando a las esferas terrenales a dar su vida por pecadores. Y de esta manera se entregó voluntariamente, pagando un precio que quizás jamás vamos a poder comprender. De hecho, vamos a pasar toda una vida de continuo aprendizaje respecto al amor de Dios. Nunca podemos dar por sentado y nunca puede hacerse un énfasis demasiado exagerado respecto al amor de Dios, porque no somos capaces de comprender esto. Es una de las verdades que muestra el capítulo 5 y deberíamos maravillarnos ante eso. Deberíamos celebrar y en este momento en nuestros corazones dar gracias a Dios mientras escuchamos lo que Dios tiene que decir a través de Pablo. Así que debemos recordar que el amor de Cristo no solo es la razón por la que somos salvos, sino también el ejemplo de amor que debemos seguir mientras amamos a otros. Acompáñenme por favor al capítulo 4 de Efesios. Capítulo 4 de Efesios, el versículo 32. Dice, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes. Así que, si Dios dice que ha mostrado su amor a los pecadores a través del costo de la cruz y que de eso se deriva que nosotros debemos amar a nuestro prójimo y en consecuencia de eso, de que seamos bondadosos y misericordiosos,
entonces eso es lo que debemos hacer, porque ese regalo también se traduce en una demanda. Si nosotros formamos parte de esta comunidad, ahora en consecuencia debemos mostrarnos de esta manera y continuar celebrando lo que Dios ha hecho por medio de Jesús. La segunda verdad de este primer punto es que la grandeza de Dios se muestra en nuestra indignidad de Él. Dice de nuevo en la segunda parte del versículo 8, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos está diciendo de que éramos inútiles. Y eso éramos todos nosotros antes de venir a Cristo. Éramos pecadores y aún Él se atreve a decir en el capítulo 3 de que éramos inútiles. Así que en el momento adecuado y cuando nosotros nos encontrábamos en esa posición delante de Dios, Cristo vino a morir por nosotros. Él está demostrando de que nosotros éramos indignos de ese amor y que para nada éramos merecedores de esa gracia. Él nos está diciendo de que éramos enemigos y este amor que Dios muestra no es un amor común, no es un amor que se ve reflejado en nuestras sociedades. Difícilmente, como Él también dice, apenas hay alguien que pueda dar su vida por un justo. Somos indignos de Él y este amor que es poco común se ha manifestado a nosotros. Hermano, regocijémonos en las buenas noticias y en las bendiciones que se derivan de la justificación. De nuevo, hermano, que te encuentras sin Cristo, considera lo que estamos desarrollando. Considera de que Dios todavía está siendo paciente contigo y que Dios está reteniendo su ira en este momento. Estamos viendo una argumentación en dos contrastes. Por un lado la celebración, pero por otro lado la advertencia a los que están sin Cristo. Y como Él dice, deberíamos sentirnos indignos de esta gracia. Los que estamos de este lado, del lado de la comunidad de la fe, deberíamos sentirnos indignos, porque no éramos merecedores, también estábamos del otro lado. Así que solo los pecadores que han sido justificados por la fe a través de la gracia pueden testificar de este amor como ningún otro. Nadie nos ha amado de esta manera, ni siquiera nuestro cónyuge, ni siquiera nuestro hermano, ni siquiera nuestros padres nos han amado de esta manera. Así Dios muestra su amor a los pecadores. Así es como Dios prueba su amor, no a través de los éxitos personales que podamos tener en la vida, sino a través del perdón de los pecados y el sacrificio expiatorio de Jesús. No importa cuán feliz sea un pecador, ni cuánto esté disfrutando de los deleites terrenales. No importa de cuánto éxito tú puedas estar gozando. Si no tienes la justicia de Cristo, perecerás en el día del juicio. Y no venimos a Cristo para tener un mejor nivel de vida, sino para huir de la ira venidera. En adelante, Él nos dice de que Dios muestra su amor también a través de la garantía de la salvación. Y es lo que Él dice en los versículos 9 y 10. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su ira. Él está considerando que la salvación tiene un aspecto en el ya, pero todavía no. Él nos está diciendo de que ya hemos sido perdonados y ya hemos sido justificados, pero que al mismo tiempo esa salvación y ese amor se verá traducido en que seremos salvados del castigo por medio de Él. Y presenta dos aspectos interesantes. En el versículo 9, Él nos está diciendo de que los creyentes no debemos temer a la ira venidera. Tú, hermano, deberías empezar tus días diciendo: gracias Dios, porque hoy no estoy en el infierno. Gracias Señor, porque si perezco hoy, no tendré que enfrentarme a tu justicia el día de mañana.
Él nos está diciendo que los creyentes no deben temer de la ira venidera. Cristo ha tomado nuestro lugar y entonces no tenemos por qué temer del juicio. Si la profunda gratitud nos surge en nuestros corazones cuando reflexionamos respecto a esto, que no nos espera ninguna ira futura, entonces probablemente sea porque hemos olvidado lo que nos merecemos. Deberíamos con nuestros corazones expresar gratitud y alegría y recordar lo que Dios ha hecho. No tenemos por qué temer al día de mañana. Porque si no tenemos la justicia de Cristo, realmente vamos a perecer. Esta semana estaba hablando con un amigo respecto a los problemas y respecto a las tentaciones que una persona se puede enfrentar como creyente. Y hacia el final de esa conversación dijimos, bueno, voy a estar orando por ti en esa área de tu vida. Voy a estar orando por ti para que tengas dominio propio. Y cerró diciendo, yo también lo haré. Deberíamos estar en el infierno. Y al principio fue un poco confuso, es decir, habíamos estado alentándonos y animándonos a las buenas obras y cerrar con una expresión como deberíamos estar en el infierno. Era un poco raro, pero luego me puse a reflexionar y pensé de que realmente ese es un recordatorio que deberíamos tener todos al despertar. Deberíamos reflexionar y decir, Señor, hoy debería haber estado en el infierno. En una realidad ajena, yo estaría en el infierno en este momento. Pero te doy gracias porque la perspectiva correcta de la justificación me dice de que hoy puedo gozar de las bendiciones celestes contigo y con mis hermanos en la fe. Esta perspectiva de la justificación mediante la fe pone las cosas en una vista correcta. Deberíamos estar agradecidos y no estarnos condenando, porque ese es un extremo. Por un lado, recordar de que somos inmerecedores de este amor y de esta gracia, pero por el otro lado, dar gracias. No condenarnos, pero reconocer de que ahí deberíamos haber estado. Esto pone las cosas y pone las perspectivas en una vista correcta. Los creyentes, tú hermano que estás con Cristo, no tienes la ira de Dios permaneciendo sobre ti. La ira de Dios no está esperando por ti cuando fallezcas. Estamos de pie ante la increíble gracia de Dios y anticipando que la gloria de Dios vendrá en la segunda venida de Jesucristo. De esta manera debemos servir a nuestro Dios con alegría y emprender nuestros días alabando a Dios de todo corazón. La ira de Dios ya no está más sobre nosotros. El aspecto positivo de este segundo punto es que puede vivir sin temor. Podemos vivir sin temor de que la ira de Dios ya no vendrá sobre nosotros. El segundo aspecto positivo de que hay garantía de la salvación es que Él dice en el versículo 10 de que los creyentes estamos reconciliados con Cristo para siempre. Dice el versículo 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Él nos está diciendo de que gracias a que ahora gozamos de una posición en Cristo delante de Dios, estamos reconciliados no hasta que pequemos la siguiente vez, o no hasta que nuestra tarjeta de identificación de salvación expire en 2 años, sino una reconciliación para siempre. Él está diciendo de que gracias a la resurrección de Jesús y gracias a la muerte de Jesús podemos gozar de una reconciliación permanente y que seremos salvados por su vida. Él nos está diciendo de que este hecho asombroso debe darnos motivos para unirnos en esta celebración, porque Cristo ha vencido al imperio de la muerte y del pecado para siempre, y Él no se puede apoderar más de ti. Y hermano, yo sé que a veces tú puedes ser zarandeado por el pecado, porque yo también soy zarandeado por el pecado. Y ninguno de nosotros está eximido de ser zarandeado por el pecado.
Pero podemos estar confiados en que a pesar de que podamos ser zarandeados de esa manera en la vida, nuestra salvación y reconciliación está asegurada en Cristo para siempre. Porque Él ha muerto por tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Y cómo lo sabemos con seguridad? Por la expresión de Pablo, cuanto más. Tú estás considerando esas expresiones que, aunque puedan esconderse en el texto de la gran carta, significan mucho. Él nos está diciendo de esta manera que podemos encontrar seguridad en que lo que Él está diciendo es cierto. Si Dios ya ha hecho lo difícil y es mandar a su Hijo para justificar a pecadores culpables, pues mucho más Él es capaz y podemos tener plena seguridad y certeza de que Él va a terminar la tarea que ha empezado con nosotros. Él nos está diciendo, si ya confiamos en Él para que nos justifique, ¿cómo no vamos a confiar en Él? Que en su mano está la salvación de nosotros. Si confiamos en que Él nos perdonó de nuestros pecados, ¿cómo no vamos a confiar en Él para que haga la tarea menos ardua? Por supuesto que podemos confiar en Él. Él nos ha justificado a través de la sangre de Jesús cuando éramos pecadores. Y debido a esto es que tenemos reconciliación con Jesús para siempre. ¿Cómo Dios muestra su amor? A través de la extensión de su amor como ningún otro y a través de la garantía permanente de la salvación. ¿Pero qué hace falta? El verso 11 dice, el regocijo en Dios mismo. Pablo nos ha dado hasta este punto muchas razones ya para regocijarnos. Y si usted ha estado escaneando el texto, él ha estado usando palabras clave para demostrarnos de que eso se trata de una celebración. Para ti que estás con Cristo, esto se trata de una celebración. Pero ahora llega al clímax de esa celebración. Dice el verso 11, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Él está diciendo de que la culminación de la experiencia del creyente es jactarse en Dios. Y eso lo hemos hablado en predicaciones pasadas y se ha expuesto con mucha frecuencia, que en el programa de la salvación la única jactancia que existe y la única jactancia agradable es el regocijarse en Dios mismo, no en nosotros. Y Él está diciendo en esta expresión, cuando nos regocijamos en Dios mismo, que no debemos ver a Dios como un medio para un fin, sino que debemos de verlo como algo glorioso. Él es lo más hermoso que existe para nosotros y este es el fin para el cual nosotros hemos sido creados, para glorificarlo y para alabarlo. El clímax de toda esta celebración que Pablo ha estado discutiendo hasta el momento es este: hermano, regocíjate en Dios mismo. Dios muestra su amor a través de la extensión de su amor como ningún otro, a través de la seguridad de la salvación, de la garantía de ella, y a través de que tú puedes regocijarte en Él mismo. Él nos está preguntando, hermano, ¿tú estás disfrutando a Dios? Y no está apostando a decir, creyente, ora a Dios para que puedas disfrutar de sus bendiciones. Él está diciendo, ¿tú disfrutas a Dios? En un sentido abstracto, Él está preguntando, hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú te regocijaste en Dios? En otro sentido, nos está animando a que recobremos el gozo de nuestra salvación. En sentido último, Él está diciendo a esta comunidad de creyentes que reavivemos el amor de Dios en nuestros corazones. Y que cuando volvamos a emprender otro día común, el día de mañana, recordemos estas bendiciones de la justificación. Que recordemos esto en los momentos de tribulación, en los momentos de escasez y en los mejores momentos de nuestra vida. Que vivamos en una festividad porque la mayor deuda ya ha sido pagada a través de Jesús.
Él nos está diciendo que nos regocijemos en Dios mismo. Este es el clímax de esta primera parte del capítulo 5. Y de eso se deriva que nosotros deberíamos evaluar nuestras vidas en el sentido de ver si nuestras vidas y agendas están completamente satisfechas con la doctrina de la justificación por la fe. ¿Es así? ¿Nos regocijamos en ella estudiándola y compartiéndola con nuestros amigos? ¿Cuándo fue la última vez que le hablamos a alguien del plan maravilloso de Dios a través de la muerte de Jesús para justificar a pecadores culpables por medio de la gracia? ¿Cuándo fue la última vez? Esa es una de las señales de que nosotros nos estamos regocijando en Dios. Tú comparte las buenas noticias y comparte que eres justificado. Tú celebras la justificación. Esa es una señal de que tú tienes regocijo en Dios. ¿Tú cómo piensas respecto a tu pasado? ¿Piensas en tu pasado respecto en términos de Él o en condenación respecto a Él? ¿Qué dices tú de tu pasado? ¿Dices, sabes qué desastre hice allí? ¿O dices algo como, mis pecados me alcanzarán hasta el día de ahora? Si realmente estamos regocijándonos en Dios, deberíamos pensar respecto a nuestro pasado solo en términos de Él y no en condenación de Él respecto a nosotros. Deberíamos decir, soy creyente a pesar de mis defectos y a pesar de mis pecados. Esto es absolutamente cierto porque Cristo ha pagado por todos mis pecados. ¿Qué respecto a cuando descubrimos un nuevo carácter en nuestras vidas? ¿Qué pensamos respecto a eso? ¿Nuestro carácter malo nos hace dudar del amor de Dios? ¿El descubrimiento de una área de pecado de nuestra vida nos hace sentir indignos de su amor? El regocijo en Dios debería acercarnos a Él y que su gracia se vuelva más preciosa para nosotros a medida que caminemos de la mano con Él en nuestra vida cristiana. ¿Qué cuando pensamos respecto a la muerte? ¿La vemos con serenidad porque vamos a encontrarnos con nuestro Creador? ¿O somos de las personas indecisas que dicen, sabes, solo Dios tiene la última palabra? Porque pueden existir pensamientos así. Pablo se ha dedicado a presentarnos que Dios muestra su amor a través de la garantía de la salvación. Hermano que estás con Cristo, puedes estar contento, gozoso y celebrar de esta festividad porque ya has sido perdonado. Tú no tienes que temer mañana. Tú puedes esperar a la muerte de pie porque mañana te vas a encontrar con tu Creador. Puedes ver a la muerte venir de frente y estar de pie, no por tus obras o porque esta mañana fuimos buenos prójimos o buenos samaritanos, sino porque Cristo ha pagado la deuda por nosotros. De esta manera Dios muestra su amor. Querido hermano y santo de Dios, regocíjate en estas bendiciones de Dios. Estas bendiciones vienen solo a través de Jesús. Cristo nos ha salvado de la ira de Dios. Creyente, considera el amor de Dios y tú, inconverso, considera la ira de Dios. La salvación que ha presentado Pablo en estos versículos es tan rica y tan increíble que pareciera que él ha requerido de una albahaca de metáforas para hacerle entender al creyente de que la salvación en Cristo es rica. Parece de que él tiene una albahaca en su espalda y es uno de esos estuches donde los arqueros ponen sus flechas. Él parece que tiene una albahaca de metáforas para decirle al creyente de que nuestra salvación está rica en Cristo y que está segura en Cristo. Estas gloriosas verdades que se presentan en estos versículos del capítulo 5 deberían hacernos dormir tranquilos esta noche y estar gozosos a pesar de las tribulaciones, porque la prueba del amor de Dios es haber enviado a su Hijo. Podemos tener paz, podemos estar en gracia, podemos regocijarnos en esperanza,
podemos conocer un amor como ningún otro, podemos estar seguros de nuestra salvación y podemos regocijarnos en Dios porque Él ha presentado su plan de salvación como ningún otro. Y no existen palabras ni noticias más satisfactorias que estas. Y ojo, esto solo es la superficie del contenido del Evangelio. Estamos solo arañando vestigios de lo que Dios ha hecho para con pecadores culpables. El capítulo 5 marca el final, esta parte del capítulo 5 marca el final de una sección de la carta de Pablo. Y es una sección gloriosa porque él ha hablado respecto al tema de la justificación con un precedente como ningún otro. El padre de la iglesia, Tertuliano, se refirió a este pasaje respecto de la siguiente manera. Él dice que así como Jesús fue crucificado a la par de dos malhechores, asimismo la doctrina de la justificación por fe ha sido clavada y ha sido crucificada a través de dos grandes verdades. La primera de ellas es que Dios es santo y que nuestros pecados requieren ser castigados. El Evangelio nos dice, eres más pecador de lo que te atreves a admitir. Y olvidar esto nos llevará a tener una licencia de libertinaje, de permisividad. Y eso podría llevarnos a un liberalismo. Pero por otro lado, y de este lado, el Evangelio nos dice de que Dios es misericordioso y que nuestros pecados han sido tratados en Cristo. El Evangelio nos dice de que somos más aceptados de lo que alguna vez nosotros nos habríamos podido imaginar. Olvidar esto nos llevaría al legalismo. De esta manera también la doctrina de la justificación por fe ha sido crucificada a la par de estas dos grandes verdades. Si eliminamos una de estas dos verdades, podemos tener en consecuencia caer en el legalismo o en el libertinaje. Sin el conocimiento de nuestro pecado extremo, hermano, el pago del Evangelio parece trivial. Si nosotros no entendemos lo que Dios ha hecho a través de Cristo, el Evangelio puede ser un tema trivial y podemos perder el gozo de nuestra salvación. De esta manera el Evangelio no parece electrificar nuestras vidas, ni parece transformarlas. Y sin un conocimiento de la vida y la muerte que satisfacen la deuda de Cristo, el conocimiento del pecado nos aplastaría e incluso nos llegaría a reprimirlo. Así que, según Romanos y el pasaje de ahora, somos más pecadores de lo que pensamos, y según otra parte de este pasaje, somos más amados de lo que creemos. Pablo va a abordar en las predicaciones sucesivas preguntas respecto al pecado y respecto a la gracia. Por ahora conviene discutir y reflexionar lo último. Miren todo lo que nos ha enseñado Pablo hasta este punto del capítulo 5 y consideren todas las bendiciones que se derivan por la doctrina de la justificación por la fe. Hermano, pasa tiempo después del servicio y todos los días de tu vida dando gracias a Dios por esta gloriosa salvación. Creyente, pasa tiempo agradeciendo a Dios por la salvación que tienes en Cristo Jesús. Incrédulo, considerarás este pasaje y te dirigirás a Cristo ahora para la salvación, o seguirás reteniendo lo impostergable. Y esas son solo preguntas que solo nosotros podemos contestar. Y de eso se trató el capítulo 5, versos 6 al 11 de la predicación de este día. Así Dios muestra su amor. Oremos. Padre eterno, buen Dios, gracias por la oportunidad que nos has dado de estar en esta mañana. Gracias, Señor, por las maravillosas verdades que nos has enseñado y por las bendiciones gloriosas de las que podemos gozar estando justificados a través de la fe. Gracias, Señor, porque a través de este texto podemos darnos cuenta
de que podemos celebrar los días de nuestra vida para darte gloria a ti por lo que has hecho por medio de Cristo. Gracias por habernos mostrado que tenemos razones para regocijarnos en ti. Gracias porque nos enseñaste de que no hay amor como el tuyo, de que en ti está asegurada nuestra salvación, que hay garantía de ella, que nos has enseñado que la prueba más grande de tu amor es el costo de haber enviado a tu Hijo a morir por pecadores culpables. Y que a su vez, a pesar de que nos sentimos indignos, podemos recordar de que de esta manera tú nos has amado. Gracias por estas grandes verdades explícitas en el contenido de este capítulo. Pedimos que podamos atesorarlas y que podamos celebrarte y regocijarnos en ti. Padre, recuérdanos estas verdades el día de mañana cuando estemos en el tráfico, cuando estemos lidiando con nuestros compañeros de trabajo. Ayúdanos cuando nos desplacemos a nuestras viviendas, de que tenemos razones para celebrarte. Que Pablo implícitamente nos ha hecho la pregunta, ¿nos estamos gozando en ti? Él nos ha hecho la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te dimos gracias y que te estamos amando con todo nuestro corazón? Pedimos que podamos vernos a nosotros mismos reanimados a través de este texto, que podamos vivir vidas que reflejen santidad, pero también celebración. Y que esto se traduzca en demanda para con nuestro prójimo. Ayúdanos a decirle a las demás naciones y a todos nuestros prójimos sabidos y por haber el gran plan que tienes a través de la obra de Cristo. Gracias porque de esta manera es como tú has mostrado tu amor. En Cristo Jesús oro y te doy las gracias. Amén.